compañeros. Mi nombre es José Eric Bedoya y esta tarde les vengo a hablar sobre funciones. Este tema sirve para mi carrera por varias razones: optimización de procesos, análisis de sistemas, control de calidad, investigación operativa, modelo y simulación. Bueno, en las funciones, en la matemática se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende de la segunda. Tenemos aquí un ejemplo: el conjunto de la A y el conjunto de la B. En este caso, el conjunto de la A es el conjunto de salida y el conjunto de la B el conjunto de llegada. Entonces, esta vemos que sale, le pertenece a esta otra le pertenece a esta la de salida, a la de llegada, y así sucesivamente. Un ejemplo, entonces, fx igual 3x al cuadrado más 2. La función es 3. Entonces, f de 3 igual a 3 por 3 al cuadrado más 2. Entonces, f de 3 es igual a 3 por 9 más 2. Entonces, f de 3 es igual a 27 más 2. Entonces, obtenemos que f de 3 es igual a 29. ¿Sí? Entonces la otra, otro ejemplo: fx igual 5 a x al cubo menos 3, donde la función es menos 2. Entonces, f menos 2 igual 5 por menos 2 al cubo menos 3. F menos 2 es igual a 5 por menos 8 menos 3. ¿Sí? Entonces, f menos 2 igual menos 40 menos 3. Entonces se dice que f menos 2 igual menos 43. Hasta ahí los ejemplos de la primera parte. Entonces, vemos que las funciones se clasifican según cómo se expresan. Entonces, funciones explícitas, donde la variable y está despejada de la variable x. Ejemplo: y es igual a f de x igual 1/2 de x al cuadrado menos 1. Entonces, funciones implícitas, donde la variable y está mezclada con la x. Entonces, f de x igual 2y menos x al cubo más 2. Ya, entonces, clasificación de las funciones según la operación. Según la operación, se clasifican en algebraicas y trascendentales. Las algebraicas son polinómicas, racionales, radicales. Las trascendentes son las trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. La clasificación de funciones seguimos con según la gráfica. Entonces, para creciente, fx1 y fx2, donde vemos que fx1 es pequeña que la fx2. Decreciente, fx1 está más alto que la fx2, por eso es decreciente. Según su trazo están las continuas.
Vemos en una línea continua que no tiene fin. La discontinua sigue su trazo, llega y se corta y nuevamente sigue su trazo acá. Tenemos las inyectivas. Al conjunto de las A pertenece uno de las B. El conjunto de las B le puede llegar hasta 2 y pueden sobrar. La sobreyectiva. El conjunto de la A le corresponde 1 del conjunto de la B. La biyectiva. La biyectiva es la unión entre la inyectiva y sobreyectiva. Clases de funciones. En la clase de funciones encontramos la constante, la lineal, la polinómica, la racional, la irracional, la de valor absoluto y la exponencial. La función constante. Sigo. Y igual a f, x es igual a c. Con pertenece a los números reales. Y igual f, x igual 2. Podemos ver la figura que tenemos. Función polinómica. Y igual a 0 más a1 x más a2 x a la 2 más, y ahí continúa, pero la figura que se torna. Seguimos con la función de valor absoluto. Y es igual al valor absoluto de x, tenemos la figura que se nos torna. Función lineal. Función lineal es y igual a mx más p con m. Debe pertenece a los números reales. Y igual a 5x más 6. Es donde nos muestra la figura lineal. Función racional. Y igual a 0 1x más a la 2 x a la 2 más y sigue sobre b0 más b1x más b2x más y ahí sigue y1 a x 3x a la 4 menos 4x a la 3 más 5x menos 1 sobre x a la 2 más 5x más 6. Podemos ver la figura que se torna. De función irracional. B1 a x igual a raíz para menos 2x más 4. Tenemos la figura que se torna. Y en las derivadas. La derivada describe la razón de cambio instantáneo de la función en un cierto punto. Entonces, límite h de 0 f x más h menos b sobre h. Bueno, compañeros, hasta aquí terminó mi tema. Los dejo a continuación con mi compañero que va a explicar el siguiente tema. Buenas noches, mi nombre es Laidet Karina Rivera Orellana. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, perteneciente actualmente a la ficha 52236, primer bloque 24B02, de la asignatura Cálculo Diferencial. A continuación, estaré realizando una breve explicación acerca de lo que son los temas al respecto de la derivada de una función. Bueno, en esta pequeña infografía daremos a conocer unas breves definiciones acerca de lo que son las derivadas de una función. Entendiendo que las derivadas de una función
La derivada de una función describe la razón de cambio instantáneo de una función en un cierto punto. Otra interpretación común de la derivada es la pendiente, es que nos da la pendiente a la recta tangente, de la recta tangente a la gráfica de la función en este punto. Como en esta imagen lo muestra, pues tenemos punto X y punto y nos da una explicación dónde es creciente y dónde es decreciente. Para la definición formal de la derivada, la podemos establecer a través de un proceso general de derivación de un modo gráfico. Como a continuación observamos en la gráfica número 1. Las gráficas número 1 que consisten en tener la gráfica original de una función y trazar una recta secante que corte esa gráfica en 2 puntos. Proyectar esos 2 puntos y establecer un triángulo rectángulo, a través del cual con la ecuación de la pendiente podemos establecer cuál es la velocidad de cambio en ese intervalo de tiempo, por ejemplo, entre el 3 y el 5. Una vez definido esto, podemos establecer que si nosotros queremos encontrar la derivada encontrar la relación de cambio en un solo punto, lo que podemos hacer es acercarlo al punto B lo más que se pueda posible al punto A. Una vez logremos hacer esto, nosotros tenemos una línea tangente que corta la gráfica en un solo punto, como lo observamos en estas imágenes. Bueno, entendemos que también las derivadas de una función existen reglas básicas de derivación. Notación de la derivada. Cuando derivamos, aplicamos diferentes reglas básicas de derivación. Las relacionaremos a continuación. Cuando derivamos, aplicamos diferentes reglas. En este caso, hablaremos de las reglas básicas de derivación. La regla de la constante consiste en que toda función f de y cuyo resultado sea una constante, su derivada es igual a 0. La regla de la potencia nos indica que toda función cuyo resultado sea un valor elevado a una potencia, su derivada será esa base multiplicada por la potencia, y a la potencia le restamos un valor de 1. La regla de la suma o de la resta nos indica que toda función que tenga diferente estructura de ecuación, su derivada será la derivación de cada uno de los términos de la ecuación por los separados, bien sea suma o en la resta. La regla del producto nos indica que toda función que tenga cuya estructura sea una multiplicación, su derivada es la multiplicación del primer término por la multiplicación de la derivada del segundo término, más la multiplicación del primer término por la derivada del segundo término. La regla del cociente de funciones está dada por la relación de que toda función que su término sea un cociente, su derivación será la derivada del primer término por la del segundo menos la del primer término por la derivada del segundo sobre el segundo término al cuadrado, como lo mostramos en la imagen.
Muy buenas noches, profesora Liliana Ibagón. Mi nombre es Javier Armando Rivera Bernal, estudiante de Ingeniería Industrial segundo semestre de la ficha 51108 del segundo periodo 2024. En este video vamos a hablar un poco acerca de la historia del cálculo y de la regla de la cadena. El cálculo es un campo importante de las matemáticas que se centra en el estudio del cambio y de las cantidades relacionadas mediante conceptos como derivadas e integrales. La historia del cálculo se remonta a la antigua Grecia, con pensadores como Arquímedes y Euclides que desarrollaron ideas precursoras. Sin embargo, el cálculo moderno como lo conocemos fue formalizado principalmente por Isaac Newton en el siglo XVII. Sus innovaciones en el cálculo sentaron las bases para muchas ramas de la ciencia y de las ingenierías modernas. La regla de la cadena es una regla fundamental en el cálculo diferencial que se utiliza para encontrar la derivada de una función compuesta. Es igual al producto de la derivada de una función compuesta y es igual al producto de la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Para aplicar la regla de la cadena simplemente debemos seguir 4 pasos. El primero es encontrar la función interior y exterior de la función compuesta. Segundo, encontrar la derivada de la función exterior. Tercero, encontrar la derivada de la función interior y multiplicarla por la derivada de la función exterior. En el cuarto, este producto es la derivada de la función compuesta. En el siguiente ejercicio vamos a explicar paso a paso cómo aplicar la regla de la cadena en la derivada de la función f de x. Entonces decimos que tenemos la derivada de la función f de x, que tenemos la derivada interior que es 3x a la 2 menos 5x elevado a la 3. En este paso, para aplicar la regla de la cadena, debemos hacer lo siguiente. En este paso, lo que hacemos es que bajamos el exponente 3 y le restamos 1, dejando la derivada interior igual 3x a la 2 menos 5x, ya le restamos 1, quedaría elevado a la 2. En este caso ya encontramos la derivada interior, la derivada exterior. Ahora, la regla de la cadena nos dice que debemos encontrar la derivada de la función interior y multiplicarla. Entonces, paso a seguir, multiplicamos la derivada interior, 3x a la 2, entonces 3 por 2 nos daría 6x. 6x menos 5. Entonces aquí ya encontramos la derivada interior, la multiplicamos siguiendo el tercer paso de la regla de la cadena. Entonces, derivada de la función f de x es igual a 3x a la 2 menos 5x elevado a la 2 y multiplicamos 3 por 6x, x que me daría 18x, y multiplicamos 3 por 5, 15, me quedaría menos 15. Esta derivada interior no la podemos multiplicar porque tenemos un exponente que no nos dejaría. Este es el ejemplo de la regla de la cadena, cómo se cumple en este ejercicio. Muchas gracias.